Bienvenido de nuevo a Misterios de Casa. En este caso, vamos a viajar a través del tiempo. Vamos a ir en busca de aquellas civilizaciones perdidas que normalmente nunca nos suelen contar casi nada, que nos las ocultan con un velo de misterio. Yo también he pensado muchas veces si en algún momento dado de la historia de la humanidad hubo una intervención, hubo algo que el ser humano cambió para siempre su forma de construir, su forma de ver la vida, de analizar la astrología, de muchas cosas, muchos factores. Para eso tenemos que, recomiendo, adquirir primero un libro que se llama Sobre el origen de los antiguos. El autor Francisco Javier Torrent, editado por la editorial Círculo Rojo, de un buen amigo mío, Alberto Cerezuela, desde aquí le mandamos un saludo. Un libro muy interesante. Vale la pena para poder descubrir esas civilizaciones que se han quedado en el olvido. Para eso, el propio autor, Francisco Javier Torrent, bienvenido de nuevo a nuestra casa. Muchas gracias, bien hallado. Bueno, pues primero tengo que felicitarte por esta obra, una obra realmente fascinante, muy educativa sobre todo, porque nos va a abrir la mente a más de uno. Pero yo hago una pregunta, ¿por qué todavía seguimos con la puerta abierta a la creencia de que hubo una intervención externa en esa humanidad? Bueno, no la nuestra en este caso. La verdad es que todavía existen algunas dudas en cuanto a la evolución de la humanidad. Esas dudas van desde el punto de vista primero moral y luego del punto de vista más científico. Hay ciertos aspectos, no solamente en lo que serían las huellas que vamos dejando o los eslabones perdidos que vamos teniendo. Los pasos son bruscos entre una especie homínida y la siguiente. Es verdad que basándose en los hallazgos es muy difícil establecer una línea evolutiva bien hecha porque hay muchos huecos. Pero también existen algunos elementos extraños en la genética humana que permiten pensar que si acaso no hubiese habido una especie de intervención o alteración genética que posibilitaría la idea de la existencia de una entidad antiguamente llamada Dios o dioses y ahora más común llamarlas extraterrestres o llamarlas alienígenas, que hubiese hecho acelerar de alguna manera el proceso evolutivo de antiguos simios hacia el hombre actual. Siempre cuando pensamos en civilizaciones antiguas, lo primero que nos pasa por la mente siempre nos viene el Imperio Antiguo de Egipto o Mesopotamia, pero hay que decir que hay civilizaciones muchísimo más antiguas. Ahí tenemos Turquía, en el cual se estima que tiene unos 10.000 años de antigüedad. Aquello seguro supuestamente ha sido construido como un ritual, un recinto religioso, lo que se supone que tienen unos conocimientos ya tenían, digamos, una divinidad en cual creer, ya tenían una organización. No es así, pero ¿qué es esa civilización? ¿Qué crees que pudo ser para ti? Pues ya se sabía que anteriormente a Sumeria, a la época sumeria o egipcia, existía por Anatolia, por la zona de Göbekli Tepe, una antigua civilización. Se remontaba a 7.000, 8.000 años. Habían testimonios sobre algunas ciudades, también teníamos Jericó, también teníamos Çatalhöyük, teníamos ciudades que ya daban muestras de una avanzada civilización, con arte, con cuadros pintados. Pero el descubrimiento de Göbekli Tepe ha sido un descubrimiento importantísimo porque ha roto todos los esquemas que habían antiguamente sobre la humanidad. En una época en que siempre nos habían contado que estábamos viviendo en cavernas y cazando mastodontes, resulta que encuentran una avanzada civilización capaz de construir grandes monumentos, tallarlos en piedra y además sincronizar todo ese trabajo no en una vez, sino en decenas de veces y, como bien has dicho, remontándose a unos 10.000, 12.000 años de antigüedad. No hay registros históricos. Todavía quedan muchas cosas por descubrir porque no se ha descubierto prácticamente todo. Solo el 5% Esto realmente es una excavación arqueológica que tengo entendido que es un poquito desconcertante en general, porque no saben realmente cómo ha podido surgir esa civilización, no saben un poquito el origen, no saben cómo se han podido inspirar en ese tipo de construcción. Exactamente.
No hay antecedentes ningunos históricos sobre quiénes fueron los que la construyeron, todo aquello. Solo se sabe que durante 2000 años se fueron manteniendo esos centros como culto, quizá, y que luego los taparon todos. Los dejaron enterrados por un motivo desconocido y eso se perdió, se abandonó. Recientemente se han descubierto, no muy lejos de allí, algunas estructuras que permiten pensar que también existió un poblado no muy lejos de allí, que es Karajantepe, de la misma datación, que supuestamente podrían ser los constructores de Göbekli Tepe y de toda la cultura madre, digamos, Anatolia, que luego pudo derivar hacia Sumeria o hacia Egipto incluso. Otra de las civilizaciones que hay que mencionar, vamos a estar en un traslado desde Turquía, nos vamos a ir a Indonesia. Ahí está también unas estructuras de un Padang. Pero ¿qué son esas estructuras? Que también tienen una antigüedad bastante considerable, que superan incluso los 10.000 años. Hay algunos que se han apostado bastante fuerte, que dicen que tienen 20.000 años. ¿No es una barbaridad lo que están diciendo? Bueno, académicamente se había admitido una antigüedad de unos 6.000 años, basándose en el registro de algunos fósiles que se habían encontrado y de la madera que se había trabajado. Pero también recientes trabajos de algunos investigadores han descubierto nuevos hallazgos que podían indicar que la estructura primigenia, la primera estructura que dio origen a la pirámide de Gudum Padang, podría remontarse mínimo a 16.000 años y hasta un máximo de 25.000 años. Ya estamos hablando de un periodo desconocido totalmente. Si Göbekli Tepe ya daba muestras extrañas, esto es el doble de tiempo. No sabemos nada sobre eso. ¿Y no creen que haya podido ser, digamos, un proceso evolutivo natural, geológico, por decirlo así? No, porque eso está totalmente descartado. Sí, son estructuras artificiales creadas en bloques. Es una cimentación preparada, tapada. Con el tiempo se reconstruyó y han ido remodelando hasta hacer una pirámide. Es una pirámide, la más antigua que existe actualmente, o la que hemos encontrado más antigua, que, como te digo, son 20.000 años anterior a nuestra época, posiblemente 20.000 años. Y también desconocemos esa civilización que la hizo. Solamente hay algunas leyendas que mencionan esa civilización. ¿Qué función tenía Gudum Padang? ¿Qué se cree que puede ser eso? ¿Para qué servía eso, para tu opinión? No se sabe, pero seguramente un centro de culto. Igual, imposible, no. Probablemente lo mismo que Göbekli Tepe, un centro de culto que aglutinaba a la gente de los alrededores en un culto hacia el sol. Pirámide, culto solar, seguramente ese es el... Pero no sabemos nada, no hay registros, no hay nada. Como te digo, solamente hay algunas leyendas y esas leyendas casualmente las perpetúan los indios Hopi de Arizona, que hablan de una civilización que existió en esa época, incluso muy anterior, y es el preludio de la nuestra. Es curioso porque, bueno, nosotros nos acordaremos cuando en nuestros tiempos de estudiantes, de bachiller, por decirlo así, que tenemos una edad ya, estas cosas era muy extraño que nos las contaran nuestra asignatura de historia. Siempre nos limitamos a la asignatura como más antigua, Mesopotamia, como mucho, a Ur, como se llama la ciudad de Ur, en Egipto, pero más atrás nunca nos han hecho ninguna referencia a este tipo de civilizaciones, quizás porque creen que puede suponer un trauma, históricamente hablando, para la humanidad, pero que, por ejemplo, también existen otras civilizaciones que han perdurado incluso hasta finales del siglo XX, como son los indios Hopi, también incluso en la actualidad también en África también tenemos la tribu de los famosos Dogones del Malí. ¿Y esas civilizaciones qué te sugieren para ti? Bueno, yo creo que son los restos culturales de una herencia ancestral primitiva que se ha mantenido por tradición sin conocimientos tecnológicos, porque han abandonado un poco la tecnología, pero han perpetuado el conocimiento ancestral de los ritos, de las leyendas, pasada de padres a hijos, y hoy en día nos iluminan en cuanto a muchas tradiciones
que por ejemplo el filósofo Platón también perpetuó con su mítica Atlantis, y coinciden con muchos relatos de estas tribus que, si los entrecruzamos, podíamos sacar un relato antiguo de la humanidad, que es un poquito también lo que desgrano en el libro, y es muy interesante, sobre todo porque los dogones de Mali basan su conocimiento en una raza no humana con aspecto anfibio que los ilumina, que es lo mismo que en Sumeria nos cuenta el famoso sacerdote Beroso sobre Oanes y los civilizadores antiguos mesopotámicos. Y eso es muy interesante. Curioso, todo lo que tenemos que todavía por descubrir y lo que queda por descubrir para poder entender de dónde venimos y si hubo una intervención exterior, vamos a dejarlo entrecomillado. ¿Tú crees que puede existir una conexión, que hubo en algún momento de la humanidad hubo una chispa mágica, por decirlo así, que cambió para siempre? No es impensable, porque al final el cosmos es muy grande y no es imposible que un explorador o un grupo de exploradores de fuera, por casualidad, llegasen a la Tierra y viesen lo que hay y decidiesen, como nosotros haríamos con animales, hacer algún experimento. No es impensable. No hay pruebas sobre ello, solo nos remitimos a lo que hablamos al principio. Pequeños detalles en la genética humana, ciertas leyendas, algunos ritos extraños que hablan siempre de dioses venidos de fuera y hablan de cosas, pero no es impensable. Como tampoco es impensable el hecho de que dejasen un legado y ese legado se degenerase. En la famosa edad de oro de los antiguos griegos, la edad de plata, la humanidad quizá ha vivido diversas épocas y hemos ido degradándonos y olvidando lo que antiguamente fuimos, volviendo a repetir los mismos errores con el mismo fin, aniquilación total. Llámase diluvio, llámese como quieras. Impresionante, una curiosidad. Fíjate que también existen unas figuras humanoides, Nain Gazal, jordáneo, en el cual se estiman que tienen unos 7.000 años de antigüedad. Esas figuras humanoides también las puedo trasladar a Tassili. Las famosas imágenes, también las figuras humanoides también que tienen 12.000 años de antigüedad, se calcula, las pinturas rupestres. Eso hace significar que han visto algo que no es humano. No se puede saber. Bueno, no es humano, podría haber sido terrestre, pero si ha perdido esa civilización. Exactamente, no se puede saber. Sí que parece que, por ejemplo, en Tassili, lo que se pinta son las visiones chamánicas que usaban una seta alucinógena para comunicarse con los dioses, y es posible que eso que está plasmado fuesen esas visiones. Coinciden esas visiones con otras representaciones y además con una circunstancia muy interesante, y es que está muy cerca de Egipto. Tassili, en una época muy antigua, pudo haber sido lo que nosotros conocemos como el Jardín del Edén, un vergel impresionante, muy bonito, que dio quizá origen al mito del Edén de la Biblia. Y esto es interesante porque en Egipto se mantiene una tradición sobre los hijos de Paz, el dios Paz, que es descrito muy parecido a lo que hoy en día conoceríamos como los grises o extraterrestres cabezones. Cabeza muy grande, sí, pequeñitos, con mucha habilidad para manejar cosas, dueños de la metalurgia, dueños del fuego, y todo eso ya nos lo representan en Egipto con 4.000 años de antigüedad. No es algo nuevo, no es algo que se inventó en el año 47 o en el año 50, es algo que tiene mucha antigüedad. Y eso es interesante moverlo porque daría paso a pensar que esas entidades han estado siempre cerca de nosotros. Es posible que esas entidades sean lo que los Hopi, por ejemplo, podrían llamar hombres hormiga, y lo que en Tassili se representaba como flotando por encima de las personas. Curioso, a lo largo de la historia siempre hay muchísimas referencias de... Pues no estamos hablando de visiones ufológicas de ahora, cuidado, estamos hablando de visiones de hace siglos. Por ejemplo, ya hemos visto el tema de los tempestarios hace mucho, lo habíamos comentado. Supuestamente se veían barcos por encima de las nubes en el cual arrojaban rayos según algo barro.
un obispo que lo haya visto, haya sugerido que se fuera la Virgen de los Tempestarios, pero también puede ser, digamos, un objeto volante no identificado en aquella época. Y ahí tenemos un caso que es un cuadro, una representación que hizo Gruber, un alemán, en Nuremberg, que ocurrió en 1561. Tenemos una imagen, la podemos ver, en el cual había descubierto un montón de esferas dibujadas alrededor del Sol. ¿Pero qué es eso? ¿Qué están? ¿Son platillos volantes? ¿O es un efecto atmosférico? ¿O qué es eso? Bueno, ahí tenemos dos testimonios muy importantes de la misma época y coetáneos ambos, uno en Nuremberg y otro en Basilea, que hablan de lo mismo. Mencionan objetos que aparecen al amanecer, o que ellos ven al amanecer, porque de noche quizá no los observaron, y además estos objetos parece que están en lucha uno con otro. No dos objetos, sino una cantidad importante de objetos celestes que parece que caen en llamas, como si fuese como la guerra de las galaxias. O sea, que puede haber sido un enfrentamiento o algo, una batalla. Que da a entender una batalla. Y pudiera ser que fuese la famosa batalla que menciona la Biblia entre los partidarios del ángel Miguel y los del Lucifer. Y como estos últimos caen a la tierra. Quizá es la crónica del año 1566, la crónica más importante sobre... ¿No crees que si hubiera sido una batalla, supuestamente, una batalla de objetos volantes no identificados en aquella época, hubiera quedado algún resto, si hubiera sido una crónica a nivel europeo, hubiera sido un bombazo, por decirlo así, se hubiera difundido, solamente se ha quedado a nivel local? ¿Se ha dado esa noticia o algo? Esa noticia tuvo repercusión. El propio Carl Jung la menciona en uno de sus libros que trata sobre, por ejemplo, sobre los ovnis, que él escribió sobre los ovnis. Y esta crónica, aunque está en alemán, redactada en un alemán muy antiguo, tuvo cierta repercusión. Pero como hablamos del año 1566, como la época todavía es muy antigua, siempre está asociada a algo misterioso con respecto a Dios. Creían que era el signo del apocalipsis, el signo del final. Esto es un aviso, hay que portarse bien, hay que ser buenos, es un mal presagio. No identificaron en ningún momento que eso pudiera ser, como nosotros ahora pensaríamos, algo externo, extraterrestre. Pero unos 80 años después tenemos el primer testimonio de lo que podría haber sido una abducción que ocurre en Inglaterra, y una chica es abducida, aunque ella dice que es raptada, por unos hombrecitos pequeñitos que ella considera hadas, que miden un metro aproximadamente, parecen niños, y la llevan a un castillo en el aire. En ese castillo la violan. Ella dice que la violan, abusan de ella sexualmente. Nosotros pensaríamos que es una intervención, como después los testimonios que tenemos de abducciones, y la devuelven a la Tierra. Ella comenta esto y rápidamente detectan que empieza a tener una serie de habilidades que antes no tenía. Empieza a curar con las manos, da masajes, hace unas técnicas no tan propias de la época, que ya es año 1600, y finalmente es acusada de brujería. Claro. Pero es el primer testimonio que tenemos sobre una abducción. Y además de seres pequeñitos. Fíjate que estamos hablando de una época de siglos del XV hasta el XVIII. Parece que hay una especie de siglos que hay un cenit de apariciones marianas también. Ha habido muchos milagros, muchas apariciones, no solo en España, sino a nivel europeo o a nivel también planetario, por decirlo así. Lo que pasa es que no vamos a separar la creencia religiosa de cada continente. Quizás se puso el cenit de las apariciones fue Fátima. ¿Tú crees que eso también lo podemos comparar con una supuesta? Sí, mensaje ufológico, por decirlo así, entrecomillado. Si antes hemos hablado de que teníamos testimonios que podríamos considerar ufológicos, en la época antigua, para mí y muchos investigadores, se trata del primer fenómeno moderno que tenemos de contacto con entidades no humanas. Además, la descripción que hacen los niños inicialmente de la Virgen coincide con lo que hemos hablado antes. Un ser pequeñito, de 1,10 m, con una cara resplandeciente, pero
adornada con un traje acolchado, Claro. que le llega un poquito más arriba de las rodillas. Un extraño indumentaria para la época y un extraño personaje para ser la Virgen. Además, rodeada de una serie de fenómenos extraños, y el más conocido, con 70.000 testigos, que mencionan como el sol descendió, dio vueltas, se movió, O bailando. Como decían, bailando la danza del sol famosa. La danza del sol. Hombre, no creo personalmente, no creo que haya sido una invención porque hubo miles y miles de testigos, ¿no? Entonces habría que explicarlo. Algo vieron. Algo habrán visto. Sobre todo porque uno de los testigos, que era un escéptico, describe el sol de color plateado. Que el sol de repente tomó un color plateado. Mucha gente que ha investigado este hecho, en Portugal se investigó mucho por dos autores importantes portugueses que se hicieron muy famosos, investigaron y además descubrieron que existió una radiación de microondas en la zona. De modo que el objeto o los objetos que rodeaban el fenómeno estaban emitiendo una radiación de microondas que hizo que la gente se mojase y se secase al mismo tiempo. Una precipitación de agua que provocó el fenómeno y luego la gente se secó. Esa caída de vello de ángel o de muy característica de los fenómenos posteriores de ovnis, relatados ya en la década de los 50, también se produjo. Cabello de ángel que llamaban. En fin, que toda esa fenomenología, más los 3 o 4 meses previos que hubo, porque apareció el ángel de Portugal, los niños vieron a la Virgen varias veces, esa fue la más importante, pero no era la única vez que apareció la Virgen. Todo se encuadra en lo que hoy diríamos contactados. Fenómenos de contacto con extraterrestres, con seres interdimensionales. No sabemos realmente la procedencia de esos seres, quizá gente intraterrena, gente que ha compartido el planeta con nosotros, no sabemos su origen, pero algo hay. Realmente misterioso, da mucho para debatir, para indagar y comparar también muchos sucesos que ha ocurrido en el famoso milagro de Fátima. Pero también puede haber sido también, no solo el milagro de Fátima, puede haber sido cualquier otro milagro, es comparable. Por ejemplo, el de Lourdes a lo mejor no tiene nada que ver, uno posiblemente sería diferente, ¿no? Diferente, pero similar. Todas las apariciones de la Virgen, Claro. tienen un algo extraño. Y ese algo extraño es que la mano de la Iglesia está ahí presente, pero no canoniza ninguna de ellas. La Iglesia, asume que es la Virgen, pero si tú lees entre líneas, ves cosas extrañas. Te deja con la Te duda. deja pensar. Entonces, finalmente, ¿tú crees que hubo una civilización avanzada, digamos, y que se perdió, quizás? Personalmente, pero esa, digamos, humanidad antigua, ¿era una humanidad terrestre o crees que finalmente hubo una chispita de fuera exterior, vamos a decirlo? Yo pienso que sobrevivió una humanidad, hay restos de esa humanidad todavía y está en la Tierra. El origen de esa humanidad es lo que no sé, si pudo ser externo o fue un desarrollo particular humano. Contamos con 2 millones de años de historia como humanos. En apenas 1000 años hemos desarrollado una tecnología tan importante que nos ha hecho llegar a la Luna, queremos llegar a Marte, cuando hace 100 años estábamos con una bicicleta intentando volar. Entonces, es posible que esa humanidad, que digo, pudiera ser autóctona, hubiera desarrollado una tecnología muy importante. Volvemos a los mitos. Hay mitos que mencionan esa circunstancia, que los hombres fueron capaces de navegar por el espacio hasta Júpiter, pero que encontraron planetas muertos. Y hablo de tradiciones antiguas que todavía no conocían lo que hoy en día conocemos del universo. Y ya dejan esto en su tradición oral. Pero también hablan que esos inventos no eran propios, fueron legados por visitantes que a su vez les abrieron, digamos, les instruyeron. Y de todas estas civilizaciones que hemos tocado un poquito ahora mismo, lo que es muy amplio, seguramente habrá alguna civilización escondida que todavía no ha surgido, la tendremos por ahí escondida. ¿Dónde crees que puede estar la clave? ¿Qué civilización crees que tiene la clave para poder entender un poquito mejor o conocer de dónde venimos, al menos? Yo siempre apuesto por Egipto.
Ajá. Egipto es el país que tiene la tradición más antigua, Así. que se demuestra que está habitado desde más antiguo y es, en su propia tradición, menciona reyes, menciona dinastías que se remontan a 25 o 30.000 años de antigüedad. ¿Y sabéis quién fue el primer rey de Egipto según esa tradición? Impresionante, Javi. El dios Pat. El dios Pat, que es el primer rey de Egipto. Y hemos dicho antes que los patecos eran la representación del dios Pat. ¿Es casualidad que el primer rey de Egipto fuese representado con la cabeza grande, cuerpo pequeñito, como un extraterrestre? Es impresionante. Lo que nos queda por aprender todavía y por descubrir, porque hay que descubrir todavía muchas cosas. Porque yo sigo pensando que el origen de la humanidad sigue siendo un auténtico enigma. Porque ya se está dando cuenta de que existen muchísimas civilizaciones que todavía no saben bien, aunque a pesar de que bueno, es la evolución natural, pero siempre tiene que haber existido algo, un momento crucial para que estas personas hayan aprendido esa técnica. Tiene que haber habido una inspiración, tiene que haber habido alguna persona o algún personaje, lo que sea, para dar ese empujón definitivo. Bien, Javi, tengo que darte las gracias por habernos llevado de viaje a través del tiempo, cuidado, pero no estamos hablando de un tiempo de 100 años, estamos hablando de miles y miles de años, ojo. Así que desde aquí, Javi, muchísimas gracias. Y os recuerdo que su último trabajo sobre los hijos de los antiguos de la editorial Círculo Rojo, Javi, muy buena obra, un libro muy recomendado, os lo recomiendo y podemos entender un poquito mejor, a ver si podemos descubrir la clave de dónde venimos, al menos. ¿Y a dónde vamos? Desde Misterio de Casa, os esperamos en nuestro próximo episodio de Zafar Televisión. Os esperamos.